Nuestro próximo invitado viene desde Carmen, de la provincia de Santa Fe. Llega con una historia realmente inspiradora que mezcla lo que es la creatividad, lo que es la conciencia ambiental y también la acción concreta. Transformó algunos residuos plásticos en un robot con nombre propio que se llama, y que acá podemos ver algunos, a Botito Eco Guardian. Con este personaje recorre escuelas, da cursos, da charlas y también lo que hizo fue reciclar más de 6 toneladas de plástico. Les pido un fuerte aplauso para el señor José María Rodríguez. Gracias por venir. ¿Cómo andas, José? Muy bien, ante todo, bueno, gracias por la convocatoria. Me encanta y sigo a emplear. Más allá de que tenemos lindos amigos y una producción linda, creo que es también el agradecimiento que tengo de mi parte, porque nosotros, los emprendedores, necesitamos de la difusión. Yo siempre digo que las buenas ideas, si no son comunicadas, no son nada. Y necesitamos sí o sí de esta alianza que está. Así que gracias a ustedes por este trabajo enorme de ponerse al hombro, comunicar lo que algunos pocos hacemos. Con amor, sin amor, no importa, pero que tratamos de llevarlo para adelante. Sos el ejemplo que demuestra que con eso que podemos tirar a la basura podemos transformar la vida de un montón de personas. Sí, y nace desde ese lugar. Nosotros, el camino, a ver, yo empiezo, en realidad yo he trabajado en empresas, digamos, comerciales, para así decirlo. Lo que tuvo de bueno es que trabajé, no sé, qué sé yo, por dar un nombre y perdón la marca, pero American Express o Mastercard, gerenciando a lo mejor los sectores de atención al cliente. Lo que a mí me enseñó, porque muchos dicen, no, bueno, pero ahora que sos independiente, bueno, que en realidad tenemos el doble de trabajo, los que Claro. ya lo saben. Pero sí me enseñó el manejo de las objeciones. Y eso es algo primordial. Anticiparse a la queja, anticiparse a lo que en realidad puede ser un problema para el otro, a descubrir los problemas para poder resolver rápido. Entonces yo agradezco un poco ese paso que hice por el mundo, está bien, creo que tiene que ver con lo comercial, donde aprendí mucho de eso. Y siempre me atravesó el tema del diseño y más lo que tiene que ver con ecología. Yo siempre digo que si no estás atravesado no lo podés vivir. Por más que esto sea un buen negocio, si no estás atravesado por esa pasión no lo entendés. Ustedes imagínense que yo, ¿cómo le explico a la gente que vivo de hacer muñecos de plástico? O sea, parece increíble. Dice, ¿y en pandemia qué pasó? En pandemia fue cuando más crecí. Claro. Y porque la gente estaba encerrada y no tenía nada. Y en ese momento nosotros teníamos en auge el kit, nosotros hacemos un kit para armar. En realidad, el método artístico que nosotros utilizamos, más allá de todo, se llama assemblage, que es el ensamblaje. En lo artístico puede ser de cualquier material. Nosotros lo que utilizamos es, como diseñadores, nos paramos en un elemento, elegimos el plástico, más allá de eso, el plástico para poder generar la idea principal. ¿Y qué plástico tenía un mensaje? El que teníamos de uso cotidiano. Fíjate que todo lo que atraviesa Botito es plástico que tenemos en casa y que descartamos todos los días. Lo innovador, si en un momento nosotros estuvimos ganando el Innovar allá en el 2016, fue justamente que nosotros no deformamos las partes de cada uno de los robots. Son del color y tal cual se encuentran en casa. De esa manera yo puedo lograr educar en una manera consciente al consumidor. Porque el problema no es el plástico, el problema es el consumidor. O sea, si nosotros como consumidores de mercado le pedimos al mercado que nos dé soluciones rápidas, ejemplo, la bolsita que nos dan en el supermercado, Sí. que dura segundos y tarda un año. Ustedes recuerden que quien fabrica la bolsa para lo que pide el mercado no sale de la casa y lo lleva y lo tira al agua para que se muera la ballena. No, claro. Somos nosotros Exacto. los que lo tiramos. Yo te quería preguntar, vos decís que siempre te apasionó esto de la ecología, pero ¿cómo surgió en vos esta conciencia ambiental? En realidad yo siempre digo que todo nace de un error. A mí me encanta el cine. Hay una película que se llama Corazón Valiente, en la cual cuando arranca la película dice esta historia está escrita por los que perdieron, no por los que ganaron. Entonces Botito yo creo que es la consecuencia de todo lo que le erramos intentando. Por eso yo me acuerdo que cuando nos convocan, tengo la suerte de haber dado una charla TED, y cuando nos convocan un grupo de gente que íbamos a dar la charla, todos se presentaban desde sus profesiones, y yo les dije, ¿cuál sería tu profesión? Yo en vez de decir ecodiseñador dije, yo soy intentor, porque vivo Intentor. intentando. Claro, Genial. vivo intentando. Entonces yo me defino como un intentor.
Entonces, yo lo que hago es potenciar los errores. Yo no me quejo. Quizás soy ultra positivo. O sea, a mí me hizo popó una paloma en la cabeza y digo, qué suerte, no traía gorra. O sea, no me quejo de lo que pasó. Entonces, si vos no tenés... Está bien, uno puede ser positivo, pero tiene que ser racional. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando me paré dije, bueno, habíamos empezado, empiezo con un proyecto que tiene que ver más con el reciclado de cuero. Nosotros aprovechamos todo lo que tenía que ver el cuero de descarte que venía de zapatos y carteras, marroquinería. Lo transformamos en accesorios para dama y para caballero. Bueno, fue un éxito total. Compré una casa, compré una camioneta. ¿No? Muy bien. Un exitazo. Sin exitazo, fuimos los primeros que usamos mondongo como aplique justamente para cinturones y carteras para damas. Después creo que estuvieron los chicos que hicieron calzado, que vinieron con otra cosa. Pero tratamos siempre de innovar. Llegó un momento en el cual nos iba muy bien y aparece un concurso. En este concurso yo tenía la necesidad de participar, pero eso también me iba a quitar un montón de tiempo. Y cuando sos emprendedor, recordemos que somos gerentes, logística. Claro, y comunicación. Está bien. Hoy por hoy tenemos un equipo con el cual tenemos divididas bastantes funciones, pero en su momento que arrancamos no. Entonces pedir permiso para participar. Participo en un concurso en el cual había que hacer un producto o un elemento de decoración que demuestre el reciclado o protección de la tierra, esto, y tengo la mala suerte de ganar el concurso. Tengo la mala suerte de que una página que se llama Inhabitat, mi producto era el número 15 como elemento de decoración a nivel global, en el cual cuidaba el agua. Era una botella muy tonto, si quieres decir. Era una botella en la cual estaba cortada a la altura, una botella de vidrio cortada a la altura del cuello, en el cual yo la giraba. Esta parte de la botella tenía el pico, iba para abajo, y tenía una soga de algodón. Entonces abajo se le ponía el agua por capilaridad. ¿Qué hace? El agua sube por la soga y arriba va la plantita. Pero espera, ¿qué hago yo? Investigo la piedra pómez. La piedra pómez, porque todo tiene que tener una coherencia. A ver qué quiere decir, la botella se cortaba, yo aprovecho toda la botella. Claro. ¿Está bien? Si pongo una soga, tiene que ser cualquier trapo de algodón que yo pueda encontrar tirado en cualquier lugar. Y digo, ¿qué hago? Pues yo necesitaba un elemento que ayudara a la transferencia del agua, claro, que está bien en la soga, y digo, bueno, ¿qué? Y me encuentro con la piedra pómez. La piedra pómez, que si ustedes se van a Catamarca, no se puede porque es un parque nacional, pero suponiendo, no necesito nada para hacer extractivismo. Claro. Voy, le pego un martillazo a la piedra y puedo tener un grupo. Y lo poníamos en la base de esta maceta. Lo inteligente, pero yo decía que era una maceta inteligente, y todos me decían, ¿por qué? Porque tienen chip. Le digo, no. ¿Por qué? No te voy a explicarte, hacer año capilaridad, vuelvan ustedes. Claro. Pero yo lo que quiero decirte es que en la base, antes de que pusiéramos la tierra, poníamos piedra pómez. La piedra pómez tiene la capacidad de que cuando absorbe agua, absorbe aire. Ah, mirá qué genial. Entonces, ¿qué pasa? Le ayudaba a la soga. Entonces, la planta era súper inteligente. ¿Por qué? Porque yo abajo ponía el agua que quería. Si yo acá ponía una lechuga, el agua me duraba 20 días. Pero si yo ponía una suculenta, tenía 6 meses. Claro, exacto. Depende. Entonces, el ahorro de agua en la planta era considerable. Era inteligente, ¿por qué? Porque la planta, a través de la raíz, interactuaba con la piedra pómez. Entonces, la planta le pedía a la piedra le pedía a la soga el agua que necesitaba. Increíble el poder de absorción. Y entonces ganaste este concurso con este Y no producto. fue tan bien que la odié. ¿Por qué? Porque siempre digo yo que tenía un defecto de diseño, y era que siempre los que reciclamos o los que trabajamos con elementos de sustentabilidad en la transformación, vamos en contra de la marea. Somos los salmones. Después vamos a ir a por qué nombro muchos animales y todas estas cosas. Porque vamos en contra. O sea, hoy existen máquinas que refuerzan la calidad de una tapa para que guarde y conserve los componentes de tal manera. Y yo voy a romper tapas, yo las voy a agujerear. Ok. Los envases que descartan hacen toda la tecnología para que el envase tenga todas las características para que tenga una buena conexión con lo que va a estar envasado. Y yo los tengo que agujerear. Entonces no existen máquinas para mí, existen máquinas para el envase. Lo mismo pasó con la botella. Nosotros en la botella necesitábamos templar el borde del vaso. Por eso cuando yo cortaba la botella, el borde no quedaba templado. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando yo ponía en el vaso que giraba, la plantita crecía y hacía fuerza cónica sobre el borde del vaso y lo rompía. Bueno, investigando, el único lugar donde había una máquina que la hacían era en Bélgica. En ese momento no se podían invertir máquinas, menos usadas, no nos querían vender el OEM, o sea, la posibilidad de hacer ni que sea una acá. Tampoco conseguí los permisos nacionales para poder hacerlo.
Entonces seguimos haciéndola con la mala suerte de que una empresa de acá de Buenos Aires, que es muy reconocida en el tema de productos que tienen que ver con sustentabilidad, con ecología, cuidado del planeta, hace una compra grande y el 80% de la compra llega rota. Claro. Entonces, cuando uno empieza a emprender, la plata que cobra ya la tiene gastada. Entonces, en cuanto a la inversión, supongo, ¿no? Un poco para que la gente entienda que hoy estamos acá, pero en algún momento estuvimos ahí, Sí, claro, claro. ¿no? O sea que quienes nos están mirando y están ahí, los entendemos porque ya estuvimos ahí. Ya estuvimos en ese lugar. En ese lugar. Entonces, ¿qué pasó? Nos frustramos, devolvimos el dinero, bueno, con la gente quedó una excelente relación, de hecho hoy compramos motitos, pero lo que sí me hizo un clic a mí en decir que la culpa no era mía de lo que estaba pasando. Yo estaba haciendo bien las cosas y había algo que me estaba faltando. Para que tengan una idea, me ofrecieron hasta traer una máquina, vi a Andresito cruzando el río, una cosa muy loca de contrabando que yo jamás lo haría. Pero ¿qué le quiero decir? Hasta eso pensamos para poder conseguir la máquina y dijimos, no, nuestro trabajo en el emprendedor es solucionar problemas, no generar problemas. No, y además la lógica era que usar una botella reciclada, me imagino. Totalmente, pero aparte estábamos dando talleres, también hemos adherido de revistas importantes que tienen que ver, por ejemplo, la revista Jardín, que es de Diario Nación, bueno, para que tengan una idea de en qué lugar estaban posicionados. Y empezaron, bueno, dijimos, no lo hacemos más, vemos qué vamos a hacer, no lo hacemos más. Y empezaron a llegar llamados, necesitamos talleres, necesitamos la base, necesitamos talleres. Yo digo, che, pero si hicimos las cosas bien, potenciemos lo que hicimos bien. Nos sentamos y dijimos, bueno, quiero hacer algo y voy a citar un ejemplo. Digo yo porque todas las experiencias son válidas. Y a veces yo digo que hay que escuchar a nuestros viejos. Hoy tenemos una velocidad enorme con todo lo que nos da la tecnología y la capacidad de comunicación. Pero nuestros viejos tienen la experiencia de haberse equivocado mucho y de haber renegado mucho. Hoy vamos a tener la posibilidad, yo escuchaba, que podemos importar una máquina usada, que vamos a poder tenemos una conexión con el mundo distinta, podemos charlar con algún colega que fabricó una máquina en Barcelona y tenemos la posibilidad de hablar en directo, algo que los viejos no tenían. Entonces, ir a hablar con ellos nos da un montón de respuestas. Entonces, cuando nosotros fuimos a hablar con ellos, yo siempre digo que mi papá tenía un amigo que pintaba letras en vidrio. Antes no existía el plotter, para aquellos que son milenios, no había plotter, había que pintarla. Y el vidrio no seca rápido porque no absorbe, así que se pintaba con thinner. O sea, se trataba de pintar para que seque rápido la letra quede. Ok. Cuando voy a hablar, yo me acuerdo que, como es amigo de mi padre, quería que ahorrara dinero cuando tengo que hacer un cartel en un vidrio para un negocio que en ese momento tenía. Y me dice, anda a comprar Nafta Super. En ese momento existía Nafta Super y la común. No existía toda esta variedad de nafta que hay hoy. Y yo digo, no, deja Juancito, te compro el thinner porque tengo el dinero para el thinner, no me estás causando una molestia. No, pero Juancito, deja, te compro el thinner. Me dice, no, acostúmbrate a trabajar con cosas que puedas, nunca me lo voy a olvidar, que puedas conseguir aún un domingo a las 12 de la noche. Y eso me marcó. Entonces cuando nos sentamos, dijimos, bueno, ya nos atravesaba la ecología, teníamos buenos contactos, había mucho una buena mella por ahí. Dije, bueno, quiero algo que pueda hacer yo sentado en una montaña de basura y si me cortan la luz, si no hay herramientas, si no existe nada, yo puedo avanzar igual. Ese fue el primer tip en el desarrollo creativo, un poco cuando hemos ido a dar charlas a universidad, más a gente que estudia ingeniería, es decir, che, ¿cómo nos salimos de la caja para poder crear disparadores justamente de la imaginación para solucionar problemas? Entonces yo parado en eso digo, bueno, ahora vamos a investigar, ¿qué nos hace falta? Bueno, nos paramos, bueno, queríamos el plástico, habíamos elegido el plástico, bueno, a ver qué plástico no se recicla tanto. Bueno, entonces empezamos a ver que el PET tenía un montón de prensa, las tapitas tenían prensa por el tema de la recolección, ejemplo Garrahan, trabajamos con muchas instituciones, yo traigo ejemplo porque el común de la gente lo conoce más. Y dijimos, bueno, pero ¿cuál es el motivo? ¿Cómo vamos a ir atrás? Si nuestro propósito es justamente esto de dejar una huella positiva en el planeta, cómo también sea sostenible económicamente el proyecto, ¿no? Entonces decimos, che, ¿cuál es nuestro mercado? Entonces, antes de inventar Botito, salimos a buscar el mercado. Cuando salimos a buscar el mercado, le estoy hablando hace 10, 11 años atrás, no teníamos INDEC. Entonces no teníamos como una fuente para ir a preguntar, che, ¿qué está pasando con el reciclado en mi país? Claro. ¿Cuál es el movimiento económico? ¿Cuál es el movimiento social? ¿Qué encuesta tenemos confiable? Entonces, ¿por qué? Porque entendamos que cuando uno contrata, y no estoy hablando de esto de que haya una posición de una encuestadora a otra, sino que cuando una empresa la contrata con un fin y con un objetivo que quizás no es el nuestro. Y eso me parece que está
súper piola. Pero en ese momento, bueno, agarramos una encuestadora y la encuestadora decía que 8 de cada 10 argentinos eran apáticos y no les interesaban los temas que tenían que ver con ecología y con cuidado del planeta. Ya dijimos, le erramos. Pero la misma encuestadora decía que 8 de cada 10 argentinos no que eran apáticos, no tenían información, no sabían qué hacer, no sabían el cómo. Que es una gran diferencia. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿por dónde vamos a entrar? Vamos a entrar por lo educativo. ¿Cuál va a ser nuestro propósito? Educar al consumidor, para que sea un consumidor más responsable, respecto del plástico. El tema está que cuando dijimos eso, dijimos, bueno, pero ¿cómo aprendemos más fácil y rápido? Y cuando nosotros jugando. Nosotros aprendemos. Ahí es donde aparece esto, ¿no? Exactamente. Dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tener uno ahí porque se ve ahí un poquito por abajo, pero me parece que es una picardía. Anda contándonos, pero que se pueda ver. Para que los vean, bueno, ¿qué quiere decir? Y también el mismo mensaje era, que había pasado con la botella, por eso lo tuve que contar, es que las partes no se deformaran, para que la gente lo entienda y cuando lo vea dice, esta es la tapa del agua, Claro, la del detergente, el shampoo, todo. Y tiene una experiencia muy loca. Yo hoy los invito a que recuerden Botito mañana. En algún ratito entren al súper. Claro, ver todo lo que hay Entonces van a adentro. entrar a ver, mira, eso puede ser una cabeza, eso puede ser un cuerpo, acá están las patas, si lo hablamos al bote y que le digo esto, entonces te transforma la cabeza como consumidor. Yo no sé si muchos productos lo hacen. Claro, sí. Está bueno. Ni que hablar de la creatividad, ¿no? Que uno No, está todo pero el aparte tiempo- justamente por eso decimos, porque igualmente pasó que nosotros para contrastar, para ver si íbamos a tener éxito, ¿por qué elegimos un robot? Porque el robot es atemporal. Le gusta, no tiene problema de género, no tiene problema de moda de color. Todos hemos soñado de 0 a los 99 años tener un robot que nos solucione algún quilombo, algún problema. Acá hoy vimos uno en el programa. Bueno, mira, justamente, bueno, pero vos, ¿qué te quiero decir? No tiene controversias. Sí, claro. Segundo, las partes tenían que notarse que eran. Y tercero, no podían tener armas. Está bien. Y tenían que tener facciones amigables. No podían tener pinta de malos. Claro. Es otro desafío. Eso fueron. Entonces, planteado ese desafío fue ¿por qué? Porque la idea era educar, no era competir. Hay una linda metáfora que no puede haber dos iguales. digamos. Exacto. Exactamente. Eso está bueno No también. existen. Y otra cosa, alguien una vez me dijo, fuimos a un concurso, y me dicen, bueno, pero no desaparece el problema del plástico. Y yo le digo, no, yo voy a ser feliz el día que Botito no exista más. Claro. Claro. Yo me imagino a Botito como en la película La 2 de Terminator, que el Terminator se hunde Ay, sí. a la arriba. Claro. Bueno, yo me imagino que el último Botito El me último. haga un vulgar y me diga, se despida de ese lugar. Che, esto ustedes lo hacen y lo trabajan desde Carmen en Santa Fe. Sí, y vamos también a, bueno, la pandemia nos permitió a nosotros expandirnos. Pasó algo muy loco, la gente se encerró, no podía salir a comprar juguetes. ¡Tarán! Claro. Te lo mando. Botito se hacía con el plástico que teníamos en casa y trabajábamos, papá, mamá, todos juntábamos, comprábamos los elementos inclusive que nos hacían falta para la nomenclación que tiene el formato humanoide de Botito y empezó a andar. Yo no sé por qué nos pasó algo en el cual también hasta ese momento no le damos tanta importancia a las redes y me pasó que yo un sábado 15 de mayo a las 2 de la mañana publico un video en el cual yo digo lo publico de gusto porque hasta ahora ¿Quién lo va a ver? Ah. quien no está haciendo el amor está mirando Netflix. O sea, Durmiendo, el sábado durmiendo. No, pero te acordás que tenía un lío de dormir. Era que un Se lío. nos había hecho un lío, nos Olvidate. acostábamos, era un lío después de dormir. Digo, bueno, le voy a dar algo a la gente, lo cuelgo en Facebook. Bueno, el otro día nos sorprende, pero me dice, gordo, ¿qué hiciste anoche? Yo digo, nada, ¿por qué? Dice, tenemos 10 consultas en Facebook. Bueno, mirá, yo colgué el video a las 2 de la mañana. Me sentí culpable, pasé delante de la computadora. Viste que Facebook te pone, hace mucho que Claro. no reciben nada suyo. Mirá, yo, pobre pibe. Me pongo la mano. Y resulta que a las 2 horas, ¿qué pasó? Dice, ahora son 200. Buenísimo. Y a la noche eran 500. Explotó. Y eso ya Y pasa hoy de ya ser tiene algo 6 bueno millones de views. a un el problema, video. ¿no? Sí, en ese momento sí, porque visualmente era, pero nosotros teníamos un problema que no se podía salir, no podíamos ir a los centros reciclados, pero pasó algo bueno, nos conectó con otra gente, ejemplo, el sindicato de empleados plásticos se comunicó con nosotros porque las fábricas no tenían dónde tirar, Claro. sí podían hacer envíos pero no podían tirar. Proveedor gratis. Claro, la Cámara Argentina del Envase se comunica con nosotros y nos dice, tenemos fábricas que tienen problemas de que cuando trabajan tienen errores, porque a mí los errores me vienen bárbaros. Claro. Y si no los podemos plantear, ir a los centros de reciclado y establecer un protocolo de trabajo me sirvió. ¿Por qué? Porque cuando se fue la pandemia, quedó el protocolo. Claro.
Así que a nosotros, por ejemplo, porque la gente dice, ¿cómo se proveen de los materiales? Entonces son 3 formas. Una, donación espontánea. Yo pongo en redes, necesito el envase que viene en el huevito sorpresa. Y al rato tengo 20. Bien. Entonces, y también trabajamos con ONGs o recicladores que se dedican justamente a vivir del plástico. Entonces nos dicen, bueno, les compramos las tapitas, compramos los envases, siempre y cuando estén en condiciones para poder hacerlo. ¿Por qué digo yo? Hay gente que compra botito y no le importa el planeta. Y no le importa el reciclado. Lo compran por lo que dice, por lo que es. Entonces, tengo que respetar que a él le tiene que llegar las características de un juguete nuevo. Claro. Entonces, y después también tengo que entender que para mí esto es una escultura, no es un juguete. Entonces, pero si alguien lo quiere tomar como un juguete, Allá, no sé, allá esa persona. allá esa persona. Entonces, yo lo que quiero decir es, creo que como creadores, yo siempre digo, cofundadores que trabaja conmigo, que es Dani, los dos nos ponemos de acuerdo en el tema de decir, mira, esto tiene que ser libre, que cada uno haga lo que quiera. También nos trajo nuestros problemas, que fue el crecimiento exponencial, y ahí vamos a hablar del tema de escalabilidad, que también empezó a ser un problema. ¿Por qué? Porque tenemos cosas que están nomencladas y que está todo bien. Ahora, aquellas que tienen un fruto directamente de nuestra creatividad, es como complejo a la hora de derivar este trabajo, ¿no? Porque justamente cada uno tiene su forma de ser. Yo estoy con Dani, vos te vas a dar cuenta cuáles robots hago yo y cuáles hace Daniela, cuáles les hace Gaspar, cuáles se podría hacer mi hijo. Entonces, ahí sí entra un poco la subjetividad. Siempre y cuando se respete, por eso decimos nosotros, el método y que se respeten las reglas básicas. No deformar los materiales, Claro. no armas, facciones amigables. José María, para ir terminando, ¿cuál es el mensaje que le querés dejar a la gente con la creación de Botito? Es muy simple. Yo creo que todos podemos innovar y crear desde cualquier punto de vista. Está la gente que dice, no, pero a mí no me va a salir. No, pero esto no va a dar. Cuando creamos Botito, yo siempre digo que fue para cumplir con el propósito que nosotros necesitamos. Entonces, si nuestro propósito es educar a simple vista, lo vamos a hacer a través de esto. Si nuestro propósito es darle un disparador a un consumidor para que sea más responsable, que lo sea. Y que todos, y principalmente a los emprendedores, ¿no? Que trabajemos, la naturaleza nos da todas las soluciones. Y cierro con esto. Cuando a mí me preguntan el modelo de negocios de Botito, yo siempre digo que hay una anécdota que es la convivencia que tiene el tiburón con la rémora. El tiburón elige a su rémora y por más hambre que tenga, nunca se la va a comer. La rémora va limpiando al tiburón, pues si vos lo tocas, para un lado es áspero, para el otro lado es suave. Entonces, como come por rotura, entonces, más allá de la masticación, si se le queda eso, se muere de septicemia, o sea, infectado el tiburón. Y tienen una convivencia. Entonces, los emprendedores tenemos que aprender a no competir con las grandes marcas, sino empezar a hacer las rémoras de ese tiburón. Que no nos coman en el proceso, está bien, y que formen alianzas para poder hacer un mundo un poquito mejor. José María Rodríguez pasó por acá por Emprendedores Argentinos. Muchas gracias.